El hombre fiel recibirá muchas bendiciones. El libro de Proverbios es el libro de los consejos, es el libro de la enseñanza sabia, es el libro de los preceptos de la vida. Se cree que no son cosas que escribió de su propia autoría el rey Salomón, porque es a él a quien se atribuye el libro de los Proverbios, pero más bien se piensa que él hizo una recopilación de todo lo que era sabiduría de los ancianos y del pueblo, y lo plasmó en un documento que ha llegado hasta nosotros en la forma que hoy conocemos como el libro de Proverbios. En el capítulo 28 tenemos un ejemplo de los preceptos del buen gobierno. No solamente en el capítulo 28, también en el capítulo 29. Si ustedes observan, voy a leer algunos pasajes, tanto del capítulo 28 que ya leímos, como del capítulo 29, en donde se habla de la acción de gobernar. Capítulo 28, versículos 2 al 5, después el 10, el 12, 15 y 16 y el 28. Proverbios 28. Cuando hay rebelión en el país, los caudillos se multiplican. Cuando el gobernante es entendido, se mantiene el orden. El gobernante que oprime a los pobres es como violenta lluvia que arrasa la cosecha. Los que abandonan la ley alaban a los malvados. Los que la obedecen luchan contra ellos. Los malvados nada entienden de la justicia. Los que buscan al Señor lo entienden todo. El que lleva a los justos por el mal camino caerá en su propia trampa, pero los íntegros heredarán el bien. Cuando los justos triunfan, se hace gran fiesta. Cuando los impíos se imponen, todo el mundo se esconde. Un león rugiente, un oso hambriento, es el gobernante malvado que oprime a los pobres. El gobernante falto de juicio es terrible opresor. El que odia las riquezas prolonga su vida. Cuando triunfan los impíos, la gente se esconde. Cuando perecen, los justos prosperan. Capítulo 29, voy a leer los versículos 2, 4, 6, 8, 12, 18 y 26. Y todos, capítulo 29, relacionados con el buen gobierno. Cuando los justos prosperan, el pueblo se alegra. Cuando los impíos gobiernan, el pueblo gime. Con justicia, el rey da estabilidad al país. Cuando lo abruma con tributos, lo destruye. Al malvado lo atrapa su propia maldad, pero el justo puede cantar de alegría. Los insolentes conmocionan a la ciudad, pero los sabios apaciguan los ánimos. Cuando un gobernante se deja llevar por mentiras, todos sus oficiales se corrompen.
Donde no hay visión, el pueblo se extravía. Dichosos los que son obedientes a la ley. Muchos buscan el favor del gobernante, pero solo el Señor hace justicia. Durante todo este tiempo en que nuestro país ha estado inmerso en este proceso electoral, durante la campaña y todo esto, he observado cómo creyentes, personas conocidas, miembros de iglesias, hermanos apreciados, e incluso consiervos pastores, han descendido de su nivel intelectual y ético para enfrascarse en debates de nivel medio y de nivel bajo. En ocasiones exhibiéndose en las redes sociales para defender una causa política que a ellos les parece justa. En lo personal, a mí me ha llamado la atención porque, sin ser yo partidario de ningún candidato ni correligionario de ningún partido, no soy apolítico. No soy apolítico porque sé muy bien que nadie puede ser apolítico. Quien se define como apolítico ya tiene una definición política, que es la pretendida neutralidad. Pero la neutralidad abona de una u otra forma, porque la abstinencia o la abstención o el abstencionismo, como comúnmente se le llama, vota, y vota mayoritariamente. No sé si ustedes lo sepan, pero en nuestro país, históricamente hablando, el voto mayoritario no es de los que acuden a las urnas. El voto mayoritario es de los que no votan. Así que cuando un gobernante es electo, un nuevo gobernante es electo en los procesos electorales de nuestro país, en realidad el proceso electoral que se lleva a cabo alrededor con un 40% cuando es exitoso del electorado, estoy hablándoles de un proceso electoral que cuesta miles de millones de pesos. Logra convocar apenas, si acaso en números altos, a un 40% del electorado. Y de ese 40% del electorado es muy posible que el candidato ganador solamente se lleve un porcentaje superior a la mitad de eso. Que hablando en términos aritméticos precisos, es muy inferior al 50% del electorado. Estamos hablando inferior al padrón electoral en menos de la mitad del padrón electoral. Esto es grave porque en realidad nuestro país tiene una historia política y democrática definida por una mayoría que se abstiene de votar, porque vive la tragedia de la apatía, de la indiferencia y del menosprecio de un poder político corrupto y corruptor. Nada de lo que estoy diciendo es extraño para ninguno de nosotros. Y el propósito de mi predicación de este día no es hablar de política, sino hablar del buen gobierno que la palabra de Dios describe con claridad. Porque la primera premisa con la que nos encontramos
cuando leemos esta porción de la Escritura es bien interesante. Cuando hay rebelión en el país, los caudillos se multiplican. ¿Qué es lo que ha pasado en nuestros tiempos? Han brotado los postulantes y los candidatos y sobran. Vivimos en una democracia más peleada que jamás nunca en la historia. Cada quien se postula pretendiendo tener la solución y ser la solución. Los caudillos abundan. Y es interesante que la palabra de Dios dice en el libro de Proverbios, los caudillos, porque esa es la figura que se nos ofrece. No se nos ofrece la figura de un estadista. No se nos ofrece la figura de un hombre de Estado con habilidades y aptitudes de negociador para el comercio internacional, por ejemplo. Se nos ofrece la figura de un caudillo. La oferta es una revolución, la transformación de la sociedad. La palabra de Dios no miente cuando dice que cuando hay rebelión, ¿saben cómo se mantiene la estabilidad de esta nación? La estabilidad nacional se sostiene gracias a las becas de oportunidades, gracias a las becas de personas de la tercera edad, gracias a los bonos que se le otorgan a las personas enfermas con enfermedades terminales, gracias a que la cobertura del sistema de salud es universal y ahora cualquiera puede acceder a él. Eso es lo que libera un poco la válvula de la presión social, de la inconformidad y de la revuelta. Porque lo que ha estado haciendo el Estado en nuestro país es pagar más para aquietar, para calmar, para sosegar los ánimos. Antiguamente se hacía con los líderes: cállate, súmate, ponte de mi lado, ¿cuánto cuestas? La figura típica del gobernante era alguien que tenía que llevar a su lado a 2 o 3 hombres con portafolios cargados de dinero porque era necesario repartirlo entre los líderes. Y la manera de obtener los recursos era armar una nueva revuelta. Por eso la palabra no miente cuando dice: cuando hay rebelión en el país, los caudillos se multiplican. Yo quiero ser caudillo. ¿Les digo algo? La palabra del Señor no miente. Yo conozco a pastores que han dejado de ser pastores para convertirse en caudillos. Han esgrimido la causa del caudillaje político, la han abrazado y se han ido del lado del postulante para adular su oído y para conseguir favores. ¿Qué han ofrecido para poderlo lograr? Le han dicho: yo te voy a sumar los votos de mi iglesia. Algunos no conformes con la iglesia han ido más lejos y han dicho: yo soy quien habla en representación de cientos de evangélicos, de miles de evangélicos y aún más allá. Yo hablo en representación de millones de evangélicos. Vengo en representación de los pastores de México. Caudillos sobran. Y la razón de eso es que hay rebelión.
hay inconformidad. Yo creo que nunca antes como ahora hemos sentido la inconformidad. La hemos vivido, la hemos olido. Se ha alimentado más todavía. Se nos ha hecho pensar que sí es posible ver detrás de las rejas a las ratas que nos han robado. Así se les ha llamado en los medios, públicamente. Yo no quiero ofender a ninguna rata. Por lo tanto, no voy a mencionar a ninguna en particular. Pero de entre todos los caudillos que han surgido, amados hermanos, entre los corruptibles y entre los incorruptibles, yo no puedo dejar de ver ratas caminando por aquí y por allá. Es la realidad. La palabra de Dios no miente. ¿Cuál es la razón de que nuestro país y que nuestra nación amada se encuentre en el estado en que se encuentra? La palabra de Dios no miente. Sigamos leyendo el versículo 2 de 28, Proverbios 28. Cuando el gobernante es entendido, cuando el gobernante es entendido, se mantiene el orden. ¿Qué dice la palabra de Dios? El principio de la sabiduría, el principio del entendimiento y de la razón. Al gobernante no le asiste la razón porque tenga las evidencias de que alguien robó. ¿De qué le sirve tener en la mano la evidencia de que alguien robó si la va a utilizar para negociar con él un salvoconducto para salvarle el pellejo? Porque espera que cuando él salga se haga exactamente lo mismo con él. Esa es la primera premisa del gobernante que toma el poder. Tú me entregas y yo te dejo ir. Y cuando yo entregue voy a negociar que quien reciba me deje ir. Algunos de nosotros tal vez le apostamos a quien nos pareció el más creíble de todos y dijimos, yo por este me voy. Pero es interesante cuando a la mitad de la carrera un caudillo que parecía decente dice, bueno, yo hasta aquí llego, me inclino por él porque él es mejor que yo. La palabra de Dios dice, cuando el gobernante es entendido, se mantiene el orden. Hermanos amados, la primordial y esencial responsabilidad del gobierno, hablo del Estado, en México y en cualquier parte del mundo, de acuerdo con la palabra de Dios, la responsabilidad número uno del gobierno es hacer prevalecer el orden por encima de todo y por encima de todos. Cuando el gobierno no cumple con su asignatura de hacer prevalecer el orden, se convierte en cómplice del desorden. Cuando el Estado incumple su asignatura para hacer que el orden prevalezca por encima de todo y por encima de todos, el Estado se hace aliado del mal. Bien porque se haga de la vista gorda, bien porque sea negligente y descuide su responsabilidad, bien porque se vendió y está recibiendo utilidad. Y de esto hay evidencias, hermanos.
No lo digo yo, lo dicen los medios, lo dicen los investigadores, los periodistas que se han ido a fondo y algunos de ellos han pagado con su vida la investigación que están llevando a cabo. Las cárceles han caído en manos de los cárteles y son ellos los que las manejan, no el Estado. Lo más anhelado, lo más codiciado, lo que todos debiéramos buscar y clamar porque suceda en nuestra sociedad, no es que nos repartan a todos mensualmente 300, 500, 5,000 o 10,000 pesos porque hay suficiente para todos. No, eso no sirve. No es ese el objeto del Estado. Quien ha llegado allí con la oferta de repartir todo eso solamente está dándonos paliativos que no van a resolver la realidad nacional. Va a llegar un momento en el que no va a haber con qué. Leía yo que un Estado socialmente igualitario es aquel en el cual las mujeres y los hombres son iguales con los derechos idénticos. Los hombres pueden engendrar todos los hijos que quieran en todas las mujeres que se les dé la gana, y las mujeres pueden tener todos los hijos con padres o sin padres. El Estado se hace responsable de ello. Si no tienen dónde dar a luz a sus hijos, hay hospitales puestos por el Estado y pagados por los impuestos para que estas mujeres den a luz los hijos que tengan que dar a luz. Y si quieren abortar, hay hospitales para que vayan y aborten, porque el Estado tiene el programa esencial destinado a las que deseen abortar hasta la 14ª semana de gestación. Basta con decir, no lo quiero, me incomoda, no puedo dormir de noche, sáquemelo. El Estado se hace responsable. Los programas sociales son tan vastos, tan profundos, tan extensos, que si usted está inconforme con su sexualidad, usted puede ir y pedir que los sistemas de asistencia social y de salud le cambien el sexo. Eso es democracia. Es quitarle dinero a los que trabajan y lo tienen para asistir. Para hacer labor social. Pero ese no es un Estado con entendimiento. Esa es la realidad. Claro que eso nos gusta, claro que eso es popular, claro que eso nos agrada, nos gusta tenerlo. Yo creo que tal vez hoy, el día de las elecciones, les voy a dar una mala noticia. La gasolina no va a bajar. En serio, de veras, ojalá se acuerden de lo que estamos hablando aquí. No baja por decreto. El gas no va a bajar. La luz no va a bajar. Si el Estado quiere cumplir con todas esas prerrogativas sociales y necesita dinero para eso, lo más probable es que tendrá que incrementar. Y tendrá que dejar de dar subsidios a lo que todavía está subsidiado. De ese tamaño es la realidad. Quiero preguntar honestamente, ¿cuántos de ustedes viven del subsidio público? Pero te refieres a que tú eres pensionado del Seguro Social. No vives del subsidio público. Tú aportaste para recibir lo que estás recibiendo. Quien vive del subsidio público es
quien recibe sin mérito alguno, porque se formó en una fila y llevó un papel para acreditar que es, por ejemplo, yo, discapacitado. Asígnenle una mensualidad a él de por vida, porque es discapacitado. Hasta aquí, quien era responsable de un familiar discapacitado, ¿quién era? ¿Quién se hacía cargo de un familiar discapacitado? La familia, claro, claro, por supuesto, así es. Ahora no, ahora va a ser el Estado. Ese es el régimen, ese es el pensamiento y esa es la ideología que hemos estado cultivando. No va a empezar ahorita, eso ya empezó de hace tiempo, hermanos. Ha existido. Los programas de Progresa, de Prospera, de Pronasol y de las becas de solidaridad y todo, tienen décadas de estar funcionando. Hemos estado distribuyendo el dinero público. Han venido fondos del extranjero, de organizaciones internacionales para mantener, y hay quien está muy interesado que en México haya estabilidad social y política, porque no quieren tener a un vecino belicoso. Pero esa es la realidad. Un Estado entendido obra con sabiduría, y la sabiduría solamente está en aquel que teme a Dios. Hermanos, no estamos eligiendo, no sé por quién votó o por quién vaya a votar, por quien usted vote hoy, hermano, en el nombre del Señor le digo, no estamos eligiendo a un gobierno que tema a Dios. Estamos eligiendo a hombres impíos que no conocen a Dios, que no temen a Dios y que son capaces de hacer los amarres que sean necesarios hacer. Con Dios o con el diablo, les dará igual, con tal de mantenerse en el poder. Esto no es un mensaje político, esto es un mensaje bíblico. Créanmelo, la palabra lo dice. Dice la palabra, cuando el gobernante es entendido, se mantiene el orden. No hay orden. Vivimos en una sociedad en la que no hay orden. Observen. Claro, usted y yo, y quiero terminar con esto, no quiero abrumarlos. Usted y yo podemos salir de aquí hartos, fastidiados, incluso hasta darle la razón al pastor Aquino diciendo, la culpa la tiene el Estado, es cierto, pero no es así, hermanos. La responsabilidad no es del Estado, porque si para mí el Estado está educando a mis hijos con valores que yo no estoy de acuerdo, y el precio de la educación pública es que mis hijos se traguen el pescado con todo y las espinas, yo tengo que tomar una decisión como padre y entonces prescindir de la educación pública. Voy a educar a mis hijos en mi casa, porque la educación pública para mí no sirve, no me interesa tenerla, no la necesito, porque está ensuciando la mente, está promoviendo el desorden. El primer elemento de programación para el desorden social radica en los sistemas de información pública y de educación pública. Las escuelas, las universidades, los canales de televisión, los líderes de la cultura, los que establecen los paradigmas, los patrones de comportamiento, los que se adjudican el papel de Dios para dictarle a la conciencia del hombre lo que tiene que hacer. Eso no lo hace nadie más que Dios. Cuando tú vas a la urna hoy,
En lugar de oír todo lo que has estado oyendo y todo lo que te han mandado por las redes y todo lo que te han estado diciendo tus compañeros de trabajo y tus amigos y tus vecinos y tu familia y toda la contaminación y la invasión que te han estado enviando de información y todo eso, en lugar de oír todo eso, apágalo y colócate delante de Dios y en conciencia delante de Dios, deja que Dios dicte lo que tienes que poner en la boleta electoral. Porque el único que es Señor, soberano, absoluto de la conciencia del hombre es Dios. Y cuando salgas de la casilla, nadie tiene por qué pedirte cuentas de por quién votaste. O si votaste o no votaste. Eso es entre tú y Dios. Por eso el Estado no puede condenar a los que no votemos. No tiene potestad sobre la conciencia humana. El Estado no me puede obligar a hacer aquello en lo cual yo no creo, porque está de por medio mi conciencia. Eso fue lo que dijo Lutero. Mi conciencia es cautiva de la palabra de Dios. No puedo contradecir lo que ella dice. Lo que queremos, hermanos, no son más prebendas ni más privilegios.